Empezamos el anime conociendo a Blade, un humano mitad vampiro quien nació después de que su madre fuese atacada y mordida por un vampiro mientras este aún era un feto, y quien ahora trabaja como mercenario ripiando vampiros mientras investiga el paradero de Deacon Frost, el vampiro que mordió a su fallecida madre y líder de una mafia llamada Existensis. Y así empieza Blade. Resumen. Por otra parte, conocemos a Makoto y su padre, quienes estaban investigando un club nocturno donde llegaban humanos quienes después de disfrutar eran ripiados y servidos de comida. El caso es que Makoto se hace pasar por una humana y mientras los engañaba, su padre empieza a ripiar a todos. Llegando Blade, quien nos ayuda y después se encuentra con Deacon Frost, gracias a haber pedido información de la manera más amigable. En fin, el tema es que Deacon termina mordiendo al padre de Makoto, convirtiéndolo en un vampiro, por lo que Blade tiene que ripiarlo y Makoto jura vengarse de este. Ahora conocemos al detective Sokomizu, quien durante las últimas semanas estuvo investigando los incrementos en secuestros de mujeres en la ciudad, y quien después de conocer a Blade y descubrir que la policía estaba relacionada con los secuestros, descubre una granja de sangre humana encargada por este tipo, quien se encargaba de proporcionar sangre a los vampiros locales. El caso es que Blade y el detective llegan y quienes después de liberar a las mujeres y pelear contra unos perros vampiros o unos vampirros y el jefe de estos, continúa su camino ahora con una nueva pista de Deacon Frost, ahora a bordo de un barco de carga con destino a Filipinas. Y en dicho barco se reencuentra con Makoto y Van Helsing, su tutor quien lo ayudó cuando este aún era más joven. Y mientras Blade descansaba, Makoto trata de ripiarlo, pero es detenida por Van Helsing, quien le cuenta la dura infancia de Blade, como este fue criado por la hermana de su madre y quien después volvió a aparecer, pero ahora como un vampiro, matando a su hermana y casi a su hijo de no ser porque este la mató primero. En fin, mientras que Makoto está procesando todo, unos vampiros voladores atacan el barco secuestrando a Van Helsing, por lo que Blade y Makoto tienen que ir a ayudarlo, donde hacen mierda a todos y descubren más información sobre el paradero de Deacon Frost, llegando a la isla de Siquijor, donde se encontraba el centro de investigación de Existence, y con la ayuda de una tribu de la isla logran abrirse paso dentro. Ahora conocemos a Lucius Isaac, un vampiro quien trabaja para el Alto Consejo de Vampiros, y quien fue con Deacon para decirle que el consejo no estaba muy contento con sus experimentos, porque no te lo conté, pero Deacon está investigando cómo obtener un híbrido entre un humano y un vampiro, y cree que la sangre de Blade es la clave, ya que este es un híbrido y todas las cosas. En fin, el tema es que Deacon se enteró de que Blade llegó a las instalaciones, por lo que no pierde el tiempo y zafa del lugar, mientras que Blade pelea con esta cosa. Deacon llega hasta una pequeña isla en Sumatra, la cual había sido tomada por sus subordinados, obligando a los hombres a trabajar en su mina de plata y convirtiendo a todas las mujeres en vampiros. Blade junto a Makoto llegan y se encuentran con el médico / chamán de la zona, quien les dice que puede curar a los vampiros. Eso es imposible, le dice a nuestro prota. Así que imposible, y le muestra cómo su esposa, quien había sido mordida, está sumergida en las aguas curativas de la zona, a las cuales ayudaban a que ésta no se convirtiera en un vampiro. Este les dice que lo ayuden, y a cambio les dará un frasco con el agua bendita, y así lo hacen liberando a todos los hombres de la mina, y llevando a las mujeres hacia este lago donde el chamán hace un ritual para desconvertirlas, pero a cambio entrega su vida. Blade y Makoto llevan el frasco con Van Helsing para que este lo analice, mientras que estos dos continúan con su camino, pero ahora dirigiéndose a Madripoor, la ciudad sin ley, y por ese nombre ya se harán una idea de lo que hay ahí. Y en esa ciudad conocemos a Wolverine, un amigo de Blade quien llegó a la ciudad por unos encargos que no son relevantes, pero les pregunta qué clase de relación tienen estos dos. Y también les dice una cosa más, y es que tengan cuidado ya que últimamente en la ciudad hay mucho movimiento de vampiros, descubriendo una fábrica de armas, pero no de cualquier tipo de armas, sino que en esta fábrica se estaba fundiendo plata, y bueno, vampiros con plata no se llevan muy bien. Y la revelación de todo es que quien estaba detrás de las armas de los vampiros era Deacon Frost. ¿Y por qué este haría armas contra vampiros siendo él un vampiro? Pues porque Deacon quiere utilizar estas armas contra los miembros del Alto Consejo. Pero no contaban con que Blade descubriría su plan y al jefe de la fábrica, quien había sido mandado a ripiar por el Alto Consejo y se muere frente a Blade. Y este último se encuentra con Lucius, el vampiro que trabajaba para el Alto Consejo y quien había sido enviado hacia Madripoor para acabar con la fábrica de armas. Pero nuestro prota de un fin fun fan lo mata. Por otra parte, el Alto Consejo se entera de la muerte de Lucius y planea hacer algo. En fin, continuando con Blade, este llega hacia las selvas de Vietnam, donde es atacado por unos vampiros ninjas.
o unos vampijas, liderados por Kikyo Mikage, un ex compañero de nuestro prota cuando este aún tenía pelo. El caso es que Blade es ayudado por Davis, un ex soldado de los Estados Unidos quien llega a este lugar gracias a unos experimentos secretos que salieron mal. El tema es que en medio de la pelea de Blade y Kikyo aparece este viejo, y si se preguntan quién es, pues resulta que este es el maestro de estos dos, quien los entrenó y les enseñó todo lo que saben. Sin embargo, el viejo debería estar muerto, ya que resulta que este en el pasado tenía una enfermedad bastante grave, y como quería morir en batalla, fue contratado para ripear a Deacon Frost, pero este fue manipulado y se la chupó la sangre, convirtiéndolo en un vampiro. Blade junto a Kikyo derrotan a su antiguo maestro, pero quedan hechos pija, por lo que Deacon aparece y aprovecha para llevarse a Blade hacia su laboratorio para experimentar con este, y donde le cuenta su historia trágica y motivos retorcidos, y resulta que este, antes de convertirse en un vampiro, tenía un hijo, al cual estaba yendo bastante bien en la vida, terminando la preparatoria, yendo a una universidad prestigiosa, pero un día sin motivo alguno lo matan, y curiosamente en el cuello de este se encontraban las marcas de una mordida, por lo que su padre fue hacia la policía para decirles todo lo que descubrió, pero estos simplemente lo ignoran y no quieren atenderlo, y desde aquí este se da cuenta que tal vez la policía también está incriminada en esto, lo que llevó a que este se obsesionara con los vampiros y junto a un grupo logra recolectar una muestra de sangre de vampiro, la cual analizó y después utilizó en sí mismo, convirtiéndose en un vampiro. Pero había un problema, y es que la luz del sol lo afecta, por lo que ahora entra Blade, quien es un híbrido y resistente a la luz solar, y Deacon quiere utilizar su sangre para crear una nueva generación de vampiros hiperrotos. Por otra parte, Makoto llega hacia las instalaciones de Deacon, donde con la ayuda de Van Helsing logra abrirse paso hasta llegar con Blade. Pero cuando esta intenta ayudarlo, aparece Deacon, quien la hace mierda y después la muerde, haciendo que Blade se reenoje llenando las muestras de sangre y después este escapa. Blade logra soltarse y se lleva a Makoto, quien aprovecha sus últimas fuerzas para despedirse y se muere. Por otra parte, Deacon completa la última parte de su plan, consiguiendo vampiros híbridos e invadiendo Amaurot, la ciudad de los vampiros. Pero obviamente Blade, Van Helsing y Kikyo llegan para acabar de una vez con Deacon, mientras que Kikyo pelea con un monstruo gigante de varias cabezas y Van Helsing trata de destruir esta cosa. Blade llega con Deacon, a quien le dice que prepare el culo porque llegó su hora, pero sin antes pelear con los vampiros híbridos, los cuales no resultan ser la gran cosa, pero sí sirvieron para que Deacon les chupara la sangre y digievolucionara, convirtiéndose en el hipervampiro supremo resistente al sol, y así inicia la pelea, donde al principio Deacon hace pija a Blade, pero después de que éste recordar el pasado y ver cómo Deacon mató a Makoto, logra derrotarlo. Y así termina el anime, pero sin antes Blade decir que aún no terminó su trabajo, ya que aún quedan muchos vampiros por el mundo. ¡Se acabó!